Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Salud Importa, un programa que pueden escuchar y ver a través de Radio Tiltil por el Centro Cultural, ¿cierto? Y también por las redes sociales del Hospital Comunitario de Tiltil. Hoy les traemos una temática muy importante y yo creo que ustedes también la conocen. ¿Quién en su vida no ha sentido alegría, tristeza, angustia, rabia muchas veces o miedo? Y esas son las preguntas que hoy traemos. Por eso tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Paula Aldunate, médica residente de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Fabián. Feliz de estar acá, un gusto. Doctora, partamos desde lo más básico. O sea, todos en nuestro día a día vivimos esto, ¿no? Entonces, ¿qué son realmente las emociones? Las emociones son reacciones naturales de nuestro cuerpo, pueden ser debido a eventos que nos van pasando en el día a día, por ejemplo, pasar un mal momento en el trabajo o tener una alegría en la casa, como también pueden ser por nuestros recuerdos o nuestros pensamientos. Recordar algo que nos pasó, que nos haya gustado o no nos haya gustado, gatilla emociones. Estas emociones se componen de diferentes partes. Tenemos la parte del cuerpo, que por ejemplo por alguna emoción podríamos sentir que el corazón late más rápido o también podríamos sentir sudoración en las manos. Tenemos una parte que es de las expresiones faciales. Por ejemplo, nosotros conocemos que algunas emociones tienen algún tipo de expresión facial. Y también tenemos la parte mental, donde acá influyen en la emoción nuestros pensamientos, creencias, por lo cual las emociones son reacciones naturales. Doctora, muchas veces utilizamos las palabras emoción y sentimiento, como si fueran un sinónimo. Y entonces mi pregunta es como si realmente significan lo mismo. En la emoción es predominantemente biológica. El sentimiento es la interpretación mental de esta emoción. Por ejemplo, tenemos el asco. El asco es una emoción de supervivencia evolutiva. La tenemos desde nuestro apogeo cuando estábamos desarrollándonos y les servía a nuestros antepasados para no comer, por ejemplo, comida en mal estado, terminar enfermos o envenenándose. En cambio, el sentimiento es cuando le ponemos la parte mental, donde inclusive en estos tiempos, al ir desarrollándose, podemos sentir desagrado o asco por una prenda que no nos gusta. Ahí viene la gran diferencia. Qué interesante comprender entonces, ¿cierto?, que nuestras emociones tienen una explicación biológica, pero que además nuestros pensamientos de alguna manera hacen como prolongar esto. Ya, así que a la vuelta de esta pausa, volvemos con la misma temática, pero para profundizar. Emociones muchas veces negativas que rumean día a día. Así que a la vuelta nos vemos del programa y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en nuestro programa Tu Salud Importa a través de Radio Tiltil y las redes sociales del Hospital Comunitario de Tiltil. En ese sentido, seguimos con la doctora Paula Aldunate para seguir conversando sobre las emociones. Doctora, si todas las personas experimentamos emociones, ¿cuáles son esas que todos compartimos desde el nacimiento? Hay algunas emociones que se describen como innatas o también se llaman emociones básicas, las cuales las tenemos hace mucho tiempo y han sido parte de nuestro desarrollo evolutivo. Estas emociones son el miedo, la tristeza, el asco, la rabia, la sorpresa y la alegría, las cuales, como les había mencionado, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y nosotros seguimos teniendo evoluciones de estas emociones, por lo cual hemos ido desarrollando las que se llaman emociones sociales, que estas han sido desarrolladas porque nosotros hemos estado por muchos años, mucho tiempo viviendo en sociedad, y estas podrían ser como la culpa o la vergüenza. Entonces es muy importante reconocer que al fin y al cabo todas las emociones tienen una finalidad, pero sucede, si estamos hablando del contexto social, ¿cierto?, que tendemos a pensar, o creo que nosotros como comunidad tendemos a pensar que hay emociones buenas o emociones malas. ¿Realmente existen emociones negativas, doctora? La verdad es que no. Sí tendemos a llamarle desagradables a las que no son tan agradables, ¿cierto? Tendemos a decirle desagradables al miedo o a la ira. Algunas personas la tienden a decir desagradable o mala. Pero todas estas emociones
han sido evolutivas y nos han servido a lo largo de nuestro desarrollo, como también en el día a día nos sirven. Por ejemplo, como les había mencionado, el asco nos sirve para la supervivencia, para no comer, por ejemplo, comida en mal estado del refrigerador y enfermarnos, o no tocar algo que podría envenenarnos, o como el ejemplo que les di, no ponernos una prenda que no nos guste, ¿cierto? La tristeza nos ha ayudado a poder saber cuándo pedir ayuda y a ahorrar energía. En cambio, la rabia nos da esa energía para poder defendernos, ¿ya? El tema es que el problema nace cuando esas alarmas o estas emociones que podrían ser desagradables están constantemente encendidas. Por ejemplo, empezar a sentir miedo sin que exista realmente en ese momento un estímulo que nos cause miedo. ¿Y qué ocurre, doctora, con nuestro cuerpo cuando una persona, por ejemplo, pasa todo el día con rabia, todo el día con miedo o con angustia? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué se experimenta? ¿Qué se siente ahí? Tenemos una hormona, ¿ya?, que le podríamos decir la hormona del estrés. Esta es el cortisol. Normalmente en nuestro cuerpo tiene un ciclo, ¿ya? En algunos momentos del día sube, en otros momentos baja. El problema es que cuando estamos con una alarma encendida de alguna emoción desagradable de forma constante, entramos en un estado de tensión, ¿ya? Cuando es constante, esta hormona del estrés se libera también de forma constante y existe un tipo de intoxicación por esta hormona, donde no es una intoxicación como las que conocemos de náuseas o vómitos, no, es una tensión constante que es perjudicial para nuestro cuerpo porque genera un agotamiento y también genera un envejecimiento prematuro. Doctora, muchas veces yo creo que ustedes en el Vox, ¿cierto? O nosotros también en el hospital escuchamos que las preocupaciones me tienen enfermo, que todo es por los nervios, ¿cierto? ¿Existe realmente evidencia científica que relacione la emoción con la salud física? Absolutamente. La ciencia ha demostrado y ha descrito que existen unas terminaciones en nuestra genética, en nuestro ADN, ¿ya?, que está dentro de nuestras células. Nuestro cuerpo está compuesto de células que tiene unas terminaciones. Podríamos imaginarlo como un cordón de zapato, ¿ya?, que el cordón de zapato tiene una terminación que es un plástico más duro, ¿cierto? Cuando tenemos esta vulnerabilidad a enfermarnos por tener la alarma siempre encendida, es como que se rompiera el plástico final del cordón y el cordón comenzara a deshilacharse. Por lo cual, estas terminaciones llevan a un envejecimiento prematuro y también nos lleva a tener una vulnerabilidad también a enfermarnos. Quedarse enganchado en una emoción negativa, finalmente, genera un desgaste inmenso en nuestro cuerpo. Por eso es importante que podamos reconocer nuestras emociones y también tener esto que podemos llamar inteligencia emocional. Qué interesante descubrir, doctora, entonces que las emociones tienen un impacto mucho más profundo como en nuestra rutina, en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Y que aprender a reconocerla entonces puede ayudarnos incluso a prevenir problemas de salud ya biológica o física. Ya, entonces, usted ya nos dio como hay un concepto que es inteligencia emocional, así que ese concepto lo vamos a profundizar en un momento más después de esta breve pausa de comerciales. Ya hemos conversado sobre qué son las emociones, cómo pueden influir en nosotras y nosotros y cómo también permean en la salud física y biológica de cada uno. Usted antes de la pausa comercial nos decía inteligencia emocional. Yo este concepto creo que todos lo hemos escuchado en nuestros trabajos, en nuestros colegios, incluso ahora en la actual crianza a las hijas e hijos de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Entonces, ¿qué significa, doctora, ser realmente inteligente emocionalmente? Ser inteligente con las emociones implica un proceso donde reconocemos las emociones, las comprendemos y las gestionamos de manera adecuada, tanto la de nosotros mismos como la de los demás, donde al expresar nuestras emociones no nos dañemos a nosotros o no dañemos a otros. Ser inteligente con las emociones es percibir la emoción, luego integrar esta emoción en nuestros pensamientos y poder gestionarlas o expresarlas de buena manera. Muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, podrían decir como ya, está muy bien todo esto, ¿cierto? Pero ¿cómo empiezo a reconocer las emociones? Percibir o reconocer una emoción radica en la capacidad de captar y expresar de manera precisa lo que estamos sintiendo. Poder identificar la emoción y poniéndole un nombre concreto. Para esto les traigo un tip, ¿ya? 3 pasos
donde podemos primero identificar el suceso que nos puede ayudar a reconocer mejor la emoción. Por ejemplo, ya con una emoción desagradable, íbamos por la calle y tropezamos y nos caímos. Ya esto a algunas personas les puede generar vergüenza o tristeza, ¿cierto? Inclusive rabia, ¿ya? Depende de lo que a nosotros nos ha generado previamente y lo que puede generarnos. Por lo cual, identificamos el suceso, nombramos la emoción, nos damos unos segundos para pensar qué estoy sintiendo. Por ejemplo, miedo de que en la próxima calle me vuelva a caer. Y la intensidad de esta emoción, ese es el tercer paso, ver si esto sería una intensidad alta, media o baja. Y así completamos el primer paso, que es reconocer la emoción. Me encantó el tip, así que ahí pueden devolver el video a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, para poder identificar. Pero también hablabas de integrar, o sea, ¿qué significa integrar una emoción? Integrar una emoción es construir un puente entre lo que es el sentir la emoción y también nuestra mente, ¿ya? Es pensar lo que nos está pasando con la emoción. Y esto nos ayuda a tomar mejores decisiones. Posteriormente, identificar la emoción, viene el comprender y aceptar, que es parte de la integración. Comprender lo que nos está pasando, el primer paso era identificar qué es lo que nos está pasando para poder comprenderlo y aceptar lo que nos está pasando. Puede ser normal, es una reacción normal que si yo me caí tenga algún tipo de emoción, ¿ya? Como no nos cuestionamos si es que nos está pasando algo bueno, sentir alegría. Es normal, ¿cierto? También las emociones desagradables, o que a algunas personas les podemos decir malas, también es normal sentirlas. El segundo paso es imaginar el estado deseado. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos una emoción desagradable, nos puede pasar esta reacción corporal que yo les había mencionado previamente. La sudoración, sentir que el corazón palpita más rápido. Entonces, imaginarnos que estamos en un estado más calmo nos puede ayudar a controlar esa reacción que es desagradable. Y nos ayuda a modular y bajar nuestro estado, que puede ser de un poco más de alteración. Finalmente, nos conviene evaluar el gasto energético. Ya si nada de lo anterior no nos funcionó, imaginar un estado, decirnos, oye, esta mala emoción, cierto que no son malas, pero esta emoción desagradable nos implica todo lo que hemos hablado. Posibilidad de enfermarnos si la mantenemos mucho tiempo o envejecer más rápido. Por lo cual, eso nos puede ayudar a controlar también esta emoción más mala. Y ya para ir cerrando este capítulo, doctora, ¿qué recomendación le da a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Cómo podemos comenzar a desarrollar esta inteligencia emocional? Súper. Lo primero es los tips que les di para reconocer la emoción. No podemos desarrollar inteligencia emocional si no reconocemos lo que estamos sintiendo. Y eso no necesariamente va a ser automático. Tenemos que darnos el tiempo y pensar para poder reconocerlo. Posterior a reconocer es hacer una pausa antes de reaccionar, ¿cierto? Porque siempre tenemos lo que puede ser una emoción y una reacción impulsiva. Pero haciendo una pausa para reaccionar, podemos protegernos a nosotros mismos y protegiendo a otro. Pensar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? Son preguntas que nos ayudan a tomar una pausa. Finalmente, bajarle el volumen a tu cuerpo. Bajarle el volumen al cuerpo implica lo que también hemos hablado, que estos signos que podemos sentir, ¿ya? Esta sensación corporal que nos puede generar una emoción, hay que controlarla, ¿ya? Pensando, respirando, ¿ya? Y tomándonos un tiempo. Alimentar el cerebro con buenos hábitos, que ya va a haber un podcast de autocuidado. Ah, perfecto, está comprometiéndose. Sí. Ah, y muy bien. aceptar la realidad sin fingir. Ser emocionalmente inteligente no es estar todo el día sonriendo, no es que no nos pasa nada o que nada nos importa, no, es poder identificar y gestionar de buena forma las emociones. Tanto las emociones que podemos decirles buenas y las emociones que podemos decirles malas o desagradables. Lo bueno es siempre gestionarlas, reconocerlas y gestionarlas todas. Doctora, entonces hemos conversado sobre distintos aspectos relacionados con la emoción. Entonces, ya para ir culminando este capítulo, me gustaría que usted se dirigiera a los pacientes, a las personas que nos escuchan día a día. ¿Qué recomendación práctica le daría a estas personas para desarrollar la inteligencia emocional?
para poder cultivar tu inteligencia emocional día a día, hay algunos tips. Lo primero es rebobinar el video e ir a la identificación de las emociones. Primero, para poder desarrollar una inteligencia emocional y gestionarlas de buena manera, las emociones necesitamos reconocerlas, ¿ya? Tanto las emociones que podemos decirle desagradables como las que son agradables, ¿ya? Segundo es hacer una pausa antes de reaccionar y hacernos unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? Y estas preguntas puedo ayudarme con algún amigo, con algún familiar, con alguien que pueda estar disponible para nosotros cuando una emoción puede ser que nos esté sobrepasando. Ya podemos apoyarnos en un otro. También bajarle el volumen al cuerpo. Hay ejercicios de respiración, por ejemplo, o a alguien le puede servir salir a caminar 5 minutos, ¿ya? Y poder bajarle el volumen a estos signos o a esto que le pasa al cuerpo, que hablamos como la sudoración, como sentir que el corazón palpita muy rápido, ¿ya? Alimentar tu cerebro de buenos hábitos, hacer un autocuidado y preocuparnos de nuestro bienestar y aceptar la realidad sin fingir. No podemos estar siempre sonriendo todo el día, ¿ya? Tenemos que aceptar que hay emociones, que estas emociones pueden ser en algunas ocasiones desagradables y que tenemos que sentirlas, reconocerlas, integrarlas y gestionarlas para que no nos dañen a nosotros mismos ni a otros. Muchas gracias, doctora, y me quedo con estas 2 preguntas, o 3 en verdad, que nos decía, ¿no? Como ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? Yo creo que desde ahí comienza también el como conversar. Usted lo decía, hablar con un otro, ¿no? Entonces también ahí es una invitación a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor? La doctora nos daba unos tips. Tiltil es grande. Podemos caminar, decía 5 minutos. Podemos ir a caminar por la plaza, podemos ir a caminar por algún cerro. O sea, veamos, invitemos a un amigo, conversemos lo que nos está pasando, cuáles son las preocupaciones que tenemos día a día. Así que agradecerte a ti, Paula, por traer esta temática a la mesa, que es tan fundamental día a día en nuestro país, también en nuestra comuna y en nuestro pueblo. Y de igual manera, en tu nombre y a nombre también de la Clínica Psiquiátrica Universitaria del Hospital Clínico, agradecer la disposición, la disponibilidad y la voluntad que tienen con nosotros para seguir enseñando y seguir promoviendo estos hábitos de promoción y prevención de enfermedades. Así que gracias a cada una y cada uno de ustedes por escucharnos, y ya nos estamos viendo en el próximo capítulo de Tu Salud Importa, el programa de promoción de prevención del Hospital Comunitario de Tiltil. Un abrazo y que tengan un buen día.